encajó precisamente en el tema del respeto que debe existir en el Congreso de la República. Ayer todos los medios han dado a conocer los detalles de esa confrontación entre congresistas, que me parece que ya la gente se ha enterado, el público, la opinión pública se ha enterado, y eso no debe repetirse jamás en el Congreso de la República. Hay que respetar el honor y la dignidad de las personas. Esto lo he dicho repetidas veces, así que ya no vuelvo a insistir más, porque ayer hice un largo comentario al respecto. Bien, amigos, tenemos como invitado a un distinguido abogado que integra el área legal del Instituto de Defensa Legal IDL, muy conocida y reputada institución, que es el doctor Carlos Rivera. Lo hemos invitado para hablar de dos temas específicamente, así que le doy la bienvenida. ¿Cómo está, doctor Rivera? Qué gusto saludarle. ¿Cómo le va? Gracias por la invitación. No, al contrario, muchas gracias por venir. Quería preguntarle, la noticia de las últimas horas es la renuncia del doctor Talavera. Así es. Al Consejo Nacional de Magistratura. Renuncia que se funda en el hecho de que aparentemente han querido ayudar, dicen algunos, a uno de los miembros titulares de este consejo, que estaba cuestionado severamente. ¿Cuál es la opinión de ustedes? Creo que ustedes han hecho un pronunciamiento. Sí, mire, en realidad le hemos estado haciendo seguimiento a este problema hace varios meses atrás. Ya. Y nos parece, hay que lamentablemente decirlo, que es la peor crisis del CNM en los últimos 20 años de su existencia. Sin ninguna duda, sin ninguna duda. Creo que solamente es comparable a la crisis del CNM cuando el gobierno de Fujimori pretendió meterle la mano y terminó renunciando todos por el intervencionismo de ese gobierno. Yeah. Pero aquí ocurre un hecho muy grave en realidad, del cual hay que ser conscientes. El CNM, lo sabemos, don Alberto, es el órgano que designa jueces, evalúa jueces y fiscales y sanciona jueces. Y por lo tanto, no solamente la buena reputación profesional de los miembros es fundamental, porque digamos, no puede evaluarse un juez porque golpea a su mujer o porque incumple sus funciones, y el que evalúa es un tipo que reconoce actos de corrupción, que reconoce negocios ilícitos en una universidad y que está involucrado en actos de acoso sexual. Eso no se puede permitir. Y lo que ocurre con Alfredo Quispe Correa es eso. Terminó el periodo del... No es Quispe Correa, es Alfredo Quispe Parión. Quispe Parión, exactamente. Porque el doctor ya, fue mi profesor además. Ocurre un hecho muy lamentable. Tras la salida de el consejero García Núñez, se eligió un nuevo delegado de los colegios profesionales no abogados, y eligieron a este señor. ¿De qué colegio viene? Es del Colegio de Psicólogos. Ah, psicólogos. Y desde el momento que fue elegido, se comenzó a aparecer primero un audio en el que él reconoce negocios ilegales con el señor Cervantes, rector de la Universidad Garcilaso. Comenzaron a aparecer denuncias de acoso sexual. O sea, tiene un cuestionamiento serio. Cuestionamientos absolutamente serios. Correcto. El Consejo de la Magistratura tomó la decisión primero de no juramentar al señor Quispe Pariona, justamente para que él pueda arreglar ese tipo de cuestionamientos. O sea, por lo menos tratar de levantar cargos. Efectivamente. Pero no ha sido posible. No se hizo. Correcto. No se hizo. Ya. La segunda decisión que tomó el CNM es de que iba a suspender al señor Quispe Pariona, pero la única forma de suspenderlo es juramentándolo en el cargo, porque solamente puede suspender a quien es integrante del CNM. Correcto. Y luego de eso, el CNM y especialmente Pablo Talavera estuvo haciendo esfuerzos denudados para que el señor Quispe Pariona no integre el CNM, porque su punto de vista es de que esa persona no puede ser miembro de un órgano de esta naturaleza. Lamentablemente, el día martes o el día lunes se ha ido a una votación en la que el presidente del CNM ha perdido estrepitosamente. Y de los 6 miembros que tenían que votar, 5 han votado para que el señor Quispe Pariona se quede en el Consejo de la Magistratura. Es ante ese hecho que Pablo Talavera dice, su renuncia a la presidencia. Yo no puedo permanecer, que es un poco el contenido de su renuncia. Ahora, su renuncia es a la presidencia, no al Consejo, porque el Consejo no puede renunciar, tendrían que hacer todo un procedimiento, ¿no? Se podría renunciar. Sí. En realidad, el procedimiento es que la Corte Suprema de Justicia designe otro integrante. Ahora, ¿no? Yo siempre me he preguntado, ¿no? Si bien es cierto para democratizar la elección de jueces, fiscales y sancionar y todo lo demás, yo no me consideraría, por ejemplo, como periodista, lo suficientemente capaz para integrar un Consejo Nacional de la Magistratura donde casi todo tiene que ver con la parte legal y jurídica. Exactamente. Entonces yo no entiendo por qué se hizo así. ¿Por qué no se hizo
que sean personas con experiencia en la judicatura, ¿no es cierto?, en la parte de legal y jurídica, o sea, abogados. Mira, sí, ese ha sido uno de los grandes cuestionamientos a la composición del Consejo de la Magistratura, ¿no? ¿Por qué razón participa gente de la sociedad civil o incluso una vez hubo, sin desmerecer al enfermero, por ejemplo, una vez integró un enfermero, ¿no? Y que también fue cuestionado. Salió destituido por el Congreso, por eso digo. por intentar cobrarle $5.000 a un postulante. Sí, bueno, ¿no? O sea, increíble. Así ya ese es otro asunto. O sea, uno puede desconocer normas, mira, pero no puede ser coimeador. Pues, si bien es cierto, hay un cuestionamiento a esa forma de su composición, también es cierto que se juega a favor ahora, el hecho de que quiere que la sociedad pasar? en su conjunto pueda participar en la asignación de jueces y fiscales. ¿Hay una opción por una acción popular? ¿Qué cosa se puede hacer? Mira, el único instrumento legal, constitucional, de supervigilancia, de fiscalización del CNM pasa por el Congreso de la República, lamentablemente. El Congreso de la República es el único órgano. O sea, tiene que haber alguna iniciativa. Exactamente, porque tienen una serie de inmunidades parecidas a la de un parlamentario. ¿Ah, sí? Y por lo tanto, porque es un órgano constitucional. Autónomo, pero es un órgano constitucional. Sí, pero no pueden hacer lo que quieren tampoco. Por supuesto. El elemento fundamental de las denuncias y de la crítica a toda esta situación es que el CNM puede ser un órgano constitucional, pero no puede hacer lo que quiere. No queremos un nuevo Ramos Heredia, Alberto. Y lo peor de todo es que esto se está produciendo en medio de un proceso de selección de jueces y fiscales para la Corte Suprema y para la Fiscalía Suprema. Así es. Y ahí viene un asunto particularmente grave. Además, ¿cómo podría una persona con esos cuestionamientos seleccionar o elegir o medituar? Mira, la consecuencia práctica de todo esto es que ese concurso que está en su última etapa y que de acá en 2 semanas va a producir la entrevista a los candidatos que han superado las 2 etapas anteriores, el señor Quispe Periona va a participar en las entrevistas de quienes están postulando a fiscales supremos. Y su voto va a tener que ver mucho. Va a ser un voto decisivo, Alberto. Por eso decía, no queremos un nuevo Ramos Heredia que sea elegido y de aquí en 2 años tiene que ser destituido por actos de corrupción. Además, de instituciones que tienen que velar precisamente por la conducta funcional de los magistrados. Exactamente, pero por eso no queremos ángeles, ¿no es cierto? Pero sí queremos profesionales de conducta por lo menos intachable. Hemos coincidido, intachable, así es. Que no tengan la menor rayita el tigre, porque si no, imagínense. Exactamente. Si no, comienzan a haber agendas por debajo de la mesa. Exactamente. Ese es el tema. El otro tema que nos preocupa. El otro tema, doctor, que también es importante, es este asunto de las esterilizaciones. Acabo de leer en la República en portada que una señora aparentemente campesina, de la localidad de Colquepata, ¿no?, en Cusco, denunció que en su momento, cuando se aplicaban las políticas de esterilizaciones forzadas, 2 policías la llevaron, dice, de los brazos como ladrona para esterilizarla. Es un testimonio muy serio. Es un testimonio real, pero lamentablemente, Alberto, no es el único. Hay más de 2.000 mujeres que están en condición de víctimas en la investigación penal que está en la Fiscalía de Derechos Humanos y muchos testimonios dan cuenta de eso. Ahora, esto ocurrió durante el gobierno de Alberto Fujimori. ¿En cuánto tiempo se afectaron? Porque no son 2.000 mujeres, se afectaron mucho más. Sí, son mucho más. Y ahí tiene muchísimo valor la norma publicada el día viernes último. Que el presidente declara exactamente, que declara de necesidad nacional, de interés nacional y sobre todo crea algo que hace mucho tiempo se está viendo, un registro nacional de víctimas, para que se sepa finalmente. Pero lo extraño es que el Ministerio Público va un poco que no actuó diligentemente, me parece. Sin duda. Me parece que la principal responsabilidad que esta investigación tenga alrededor de 13 años de aperturada o de abierta es que han habido 2 archivamientos absolutamente irregulares de parte del Ministerio Incluso tengo Público. Entendido, no conozco exactamente el documento, pero tengo entendido que organismos internacionales sí se han hecho eco de este tema, ¿no? Bueno, para comenzar, la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha tenido un rol de intervención en un caso fundamental que es el que genera la reapertura. O sea, hay responsabilidades penales más que políticas. Hay responsabilidades políticas porque esto surge de una política de Estado. Correcto, pero digamos básicamente son penales. Y eso se traduce en un proceso de coacción, de amenaza, de atentados contra la libertad, como el testimonio de la señora de Colquepata, ¿no es cierto?, que apuntan a una cosa muy concreta. Tenían como metas mensuales
entre 200, 300, 400 mujeres. Y eso lo que obligó a generar procesos de coacción de la voluntad de las mujeres para que pasen estos procedimientos sin ningún tipo de información, sin ningún tipo de deliberación, ¿no? Vamos a estar atentos porque efectivamente esto no se puede permitir en un país como el nuestro, donde tenemos que respetar los derechos humanos, respetar el derecho de la mujer. Es si la fundamental. mujer quiere esterilizarse ya es un problema personal. Exactamente. ¿Cierto? Pero no de que el Estado tenga que forzar una situación de esta naturaleza. Sin duda. Eso sí me parece absolutamente... Recordemos brevemente el testimonio que publicó anteriormente la República de los médicos que le respondieron a Guinaga cuando él decía que no era política de Estado. Pues, y ellos dijeron, sí, fue una política de Estado. Y de 4 esterilizaciones No, además al mes, la señora Keiko 250. Fujimori, en un intento por explicar esto, creo que en Estados Unidos, Así es. dijo que era culpa de los médicos, ¿no? Los médicos han dicho, oye... Bueno, los médicos han dicho, a nosotros nos ordenaron. Sí. Y en la investigación está todo acreditado documentalmente que hubo órdenes que provinieron desde el Ministerio de Salud para que esto ocurra como ocurrió. Doctor Carlos Rivera, muchas gracias. Muchas gracias, Alberto, por su presencia. Ha sido muy esclarecedor los 2 puntos y obviamente conversaremos más adelante sobre otros temas. Perfecto. Gracias, Alberto. Que le vaya muy bien. Vamos a hacer una pequeña pausa aquí desde la radio, a través de Radio Nacional del Perú.